Lectura del día. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. 2 Timoteo, 1, 1-8. Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, conforme a la promesa de vida que hay en Cristo Jesús, a Timoteo, hijo querido. Te deseo la gracia, la misericordia y la paz de Dios Padre y de Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando de noche y de día te recuerdo en mis oraciones, le doy gracias a Dios, a quien sirvo con una conciencia pura, como lo aprendí de mis antepasados. No puedo olvidar tus lágrimas al despedirnos y anhelo volver a verte para llenarme de alegría, pues recuerdo tu fe sincera, esa fe que tuvieron tu abuela Loida y tu madre Eunice, y que estoy seguro que también tienes tú. Por eso te recomiendo que reavives el don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos. Porque el Señor no nos ha dado un espíritu de temor, sino de fortaleza, de amor y de moderación. No te avergüences, pues, de dar testimonio de nuestro Señor, ni te avergüences de mí, que estoy preso por su causa. Al contrario, comparte conmigo los sufrimientos por la predicación del Evangelio, sostenido por la fuerza de Dios. Evangelio del día. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Marcos 4, 26-34. En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud, el reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasan las noches y los días, y sin que él sepa cómo, la semilla germina y crece, y la tierra, por sí sola, va produciendo el fruto, primero los tallos, luego las espigas y después los granos en las espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Les dijo también, ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podremos representar? Es como una semilla de mostaza que, cuando se siembra, es la más pequeña de las semillas, pero una vez sembrada, crece y se convierte en el mayor de los arbustos y echa ramas tan grandes, que los pájaros pueden anidar a su sombra. Y con otras muchas parábolas semejantes les estuvo exponiendo su mensaje, de acuerdo con lo que ellos podían entender. Y no les hablaba sino en parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Reflexión. Es hermoso reflexionar sobre cómo la palabra de Dios cambia la vida de las personas. Este breve pasaje anterior compara el compartir la palabra de Dios con la plantación de semillas. El sembrador sale y esparce la semilla en la tierra y luego observa cómo esa semilla se convierte en una planta fructífera. La línea misteriosa dice no sabe cómo. Lo mismo ocurre con la palabra de Dios. Cuando otra persona recibe esa palabra, tenemos la bendición de poder dar un paso atrás y observar cómo esa palabra echa raíces y transforma sus vidas. Por supuesto, a veces podemos sembrar la palabra y ésta no echa raíces. Esto se debe a la dureza del corazón de otro o a la forma en que sembramos. Pero cuando la semilla de la palabra de Dios echa raíces, debemos asombrarnos de cómo Dios obra en esa alma. Piensa en esta realidad en tu propia vida. ¿Cómo recibiste por primera vez la buena semilla de la palabra de Dios? Quizás fue a través de un sermón, un retiro, la lectura de las Escrituras, un libro o el testimonio de otro. Piensa en cómo recibiste por primera vez la palabra de Dios en tu vida y qué efecto tuvo en ti. Una vez que la palabra de Dios ha echado raíces en un alma, es una práctica santa levantarse de noche y de día para observar esta semilla mientras crece. En concreto, debemos dejarnos asombrar por la forma misteriosa en que se cambia una vida, ya sea la propia o la de otro. Es inspirador observar el alma de una persona mientras comienza a desarraigar el pecado, a buscar la virtud, a establecer una vida de oración y a crecer en el amor de Dios. Si esto es algo con lo que te resulta difícil identificarte, entonces tal vez sea hora de permitir que esa semilla de la palabra de Dios caiga suave y profundamente en el suelo fértil de tu propia alma o de buscar en oración formas en las que Dios quiera usarla. Que pueda sembrar esa semilla en el corazón de otro. Hacer esto último requiere mucha apertura a la obra del Espíritu Santo. Requiere que dejemos que Dios nos inspire para saber cómo podemos cooperar con su mano en la evangelización. Reflexiona hoy sobre el misterio de un alma que atraviesa este proceso de cambio y crecimiento espiritual. Si le resulta difícil encontrar un ejemplo así para reflexionar, entonces recurra a las vidas de los santos.
Los santos se encuentran entre los mayores testigos de aquellos que permitieron que la palabra de Dios penetrara profundamente en sus vidas para que se convirtieran en nuevas creaciones, transformadas por la gracia de Dios. Reflexiona sobre este testimonio transformador y déjate llevar por la gratitud y el asombro mientras lo haces. Mi Señor transformador, te agradezco por la forma en que has sembrado la semilla de tu santa palabra en mi propia vida. Te doy gracias por la forma en que me has cambiado, me has liberado del pecado y me has puesto en el camino de la santidad. Úsame, querido Señor, para sembrar esa semilla en las vidas de otros y lléname de asombro al ser testigo de tu mano misericordiosa en acción. Jesús, en ti confío.